vamos a ocuparnos de uno de los secretos más grandes de la conducción política. Y claro, para hablar de una cosa tan complicada como es la política y hablar de los secretos que pudiera tener la política, sobre todo en la parte más difícil de la política, que es la conducción, no hay nadie en Argentina que tenga mayor maestría ni mayor solvencia y sabiduría que la que tuvo Perón. O sea, Perón para nosotros es un referente de excelencia para buscar una cantidad de explicaciones a lo que es el quehacer de la política, la estrategia, cómo se planifica, cómo se desarrolla, cómo se actúa en la política, en la adversidad, porque la política, la maestría en política no está en el poder. La maestría en la política está cuando uno no está en el poder, cuando uno está en la oposición o está en desventaja por lo que fuere, en caso de una dictadura, por ejemplo, es que está todos los políticos fuera de la ley. Entonces, ahí es cuando aparece el verdadero conductor político, realmente el creativo, el inspirado. O sea, es cuando se logra la maestría política o se logra pasar al anonimato y el olvido. Entonces nosotros en nuestra historia tenemos un montón de referencias, pero no hay ninguna referencia de lucha en la adversidad política más definida, ni más con más claridad que la realizada por Perón a lo largo de 18 años de exilio. Entonces, Perón, fíjense cosas de lo que les voy a decir, Perón siendo un militar general, jefe de Estado Mayor, que es la excelencia en la conducción de la guerra, de la Escuela Superior de Guerra, emprende en soledad, sin cuerpo de ejército, sin armamento, sin recursos, sin logística, sin nada, en la soledad más absoluta, un milico, y enfrenta una guerra contra un poder omnímodo, militar, político y económico, porque habían tomado todos los resortes del poder, nacional y sus protectores internacionales corporativos, que siempre eso es una cosa que de cajón existe siempre. Y Perón, en 18 años de lucha, con una maquinita de escribir portátil así, de $130, le gana no una batalla, le gana la guerra al poder establecido. Por eso era un maestro. Pero los que tuvimos la fortuna o esas cosas de privilegio que a veces la vida te premia y más no te das cuenta, pudimos comprobar qué sucedía y cómo actuaba y por qué actuaba y qué es lo que él decía y sentía. Y eso quiero compartirlo con ustedes hoy porque, curiosamente, hoy, después de más de medio siglo, el peronismo vuelve a estar en el mismo campo, o sea, vuelve a estar en el llano, lejos del poder, desplazado del poder. Antes fue por la violencia y los cañonazos, ahora fue por el juego democrático y una guerra no prevista por nosotros, o sea, por nuestra gente, realizada a través de los medios de comunicación masiva en manos del enemigo, que es el que llegó al poder y lo está ejerciendo ahora con toda la violencia institucional y los instrumentos que tiene. Nosotros volvemos al llano, o sea, el peronismo vuelve otra vez al llano. Si ustedes observan todo el panorama político dentro del peronismo, que se reúnen, que salen hablando con la prensa, algunos que se manifiestan en las redes sociales,
que convocan a plazas, que dan conferencias, que repiten lo que hicieron, en fin. Todo se circunscribe a un operativo chiquito, pequeño, que usted lo puede circular en una frase. O sea, es un operativo fallido. Todo lo que se está haciendo en la resistencia en este momento por el peronismo no tiene futuro bajo ningún punto de vista. La única persona, políticamente hablando, que tiene grandes posibilidades de llegar al final de la lucha, al final de esta guerra que ya está planteada, es una sola persona. No hay otro. Va a haber un montón de intentos, van a ser fogoneados un montón de tipos que cabrestean y que hacen al que está en el poder, o al poder, no al gobierno, sino al poder que está en la conducción del Estado, y que se dicen peronistas y renovadores, y en fin, todo ese sortilegio de relatos que tienen. Pero si ustedes observan, no hay un solo líder ahí, o sea, no hay un liderazgo que se pare frente a una multitud y le haga temblar, como lo hacía temblar Perón. Entonces, si nosotros no conocemos esos vericuetos que tiene secretamente el poder y la estrategia para llevarlo a cabo, nos augura una peregrinación por el desierto por muchos años en soledad. Como no queremos eso, supuestamente nadie quiere eso, entonces vamos a escuchar, porque yo les voy a traer no experiencias mías, yo tengo solamente recuerdos y vivencias y análisis de lo que yo viví y de lo que escuché, más de lo que yo viví. Que escuché al maestro, por supuesto. Cristina está en la única posibilidad concreta de ser la nueva conductora definitiva de un proceso. Está en la misma edad de Perón, cosa curiosa, Perón tenía 62, 63 años cuando salió al exilio. Es la misma edad que tiene Cristina. Nosotros no pudiéramos ahorrar 18 años de peregrinar en el desierto si aplicáramos algunas cosas, algunas tácticas que ya el maestro las aplicó con éxito. Vamos a hablar del tema. Por lo tanto, mucha gente podrá leer todo lo que escribió Perón sobre conducción política y encontrarán allí miles de referencias, sugerencias, consejos y estrategias para desarrollar. Pero en esos libros no está lo que nosotros le vimos hacer a Perón. Él, como gran maestro que era, hacía un planteo de la situación, un análisis, pero a las mil maravillas. Pero los que estábamos viéndolo a él y que con el transcurso del tiempo pues, hemos analizado su actividad, su actuación, su manera de movilizarse, o sea, cómo hacía que sus ideas prendieran. Eso Perón no lo puso en ningún libro. Eso, curiosamente, muy poca gente lo sabe, y los que lo sabían se han ido muriendo. O sea, yo he desafiado al tiempo de casualidad. Ahora, si eso no quedó implícitamente escrito, quiere decir que se perdió una de las grandes virtudes, conocer una de las grandes virtudes de que él disponía y ponía en actividad, en funcionamiento, en su accionar político. Claro, esas estrategias no se creen que eran un compendio, no, solamente se resumían en tres conceptos. O sea, lo que él hacía. En primer lugar, su sabiduría indiscutible, porque eso es fundamental. Tener sabiduría, no conocimientos ni estudios. Eso es una cosa. Conocimiento y estudio, graduación y título, es una cosa. Pero sabiduría, eso no se da silvestre. Eso es una cosa específica que muy poca gente la tiene. La sabiduría. Pero para tener sabiduría hay que tener inteligencia.
O sea, hay muchos vivos, mucha gente muy viva, muy despierta, muy dinámica, con mucha información, que tiene muy buena memoria. Como decía el general, uno procede de acuerdo a la capacidad de información que tiene. Pero, y esto es fundamental, eso es una parte de la sabiduría, o sea, su memoria, pero saber los detalles, que ahí está el artista, el que toca el piano, el que pinta, es la maestría en la sabiduría. Y otra cosa que es la fundamental, sin esto no hay conductor político que pueda llegar a tener un éxito absoluto. Y esto creo que es lo que no debía decir aprender, porque sería una imprudencia de mi parte y una falta de respeto, pero sí debiera conocerlo Cristina. Cristina es nuestra líder natural, te guste o no te guste, porque no es que te tenga que gustar, tenés que analizar lo que tenemos en oferta, lo que hay. Ninguno de los que suenan como opositores pueden tener siquiera, ¿qué te pudiera decir? El 40% de capacidad intelectual que tiene Cristina. Me la podrás juzgar desde todos los puntos de vista y pudieran ser o no razonables, pero inteligencia y capacidad no tenemos nosotros en este momento todavía. Alguien que realmente tenga la lucidez que tiene Cristina. Ahora bien, ¿cuál es la llave? Bueno, esa es la llave. ¿Sabes cuál es la llave? La distancia. Perón una vez me dijo a mí, si yo estuviera en Buenos Aires, lo nuestro ya hubiera desaparecido. Pero general, ¿cómo? ¿Por qué? Y dice, sí, porque si Dios bajara a la tierra, y esto ya lo han oído mucho, si Dios bajara a la tierra, no faltaría algún tonto que a la semana de él empezara a faltar el respeto. Entonces, por eso, como Dios es una cosa intocable, o sea, es una imaginación, es una deidad inmaculada, supuestamente inaccesible, por eso todo el mundo respeta a Dios. Si yo me metiera en la lucha cotidiana, sería un grave error. Por eso yo siempre voy volando, decía, fíjate las frases de Perón, siempre yo voy volando a 200 metros de altura y los miro desde allá arriba y los voy empujando. Pero yo no me metería en ningún momento dentro de donde se están desarrollando los acontecimientos. Esto pudiera ser extraordinariamente actual para que Cristina lo tomara muy en cuenta. ¿Qué sucedería? Y se convertiría en una ponencia de expectativa permanente, porque la única forma que nosotros tenemos, nosotros no tenemos fuerza, nosotros no tenemos poder, nosotros no tenemos el gobierno, nosotros no tenemos nada de nada. El Congreso es quién sabe, no se sabe, no depende de nosotros. Los diputados hemos estado viendo y los senadores que se dan vuelta como chaleco. Entonces no tenemos fuerza, ¿no? Eso es una cosa que debemos asumirla. Y la que conduce debe saberlo exactamente como se está diciendo. Así es. No es que nosotros podemos confiar. Entonces ella tiene que convertirse en infalible. Fíjense lo que estoy diciendo. La palabra que estoy diciendo, infalible. O sea, cada vez que Cristina escriba una línea o haga una declaración, debe ser determinante. Y entonces para hacer eso no puede estar metida dentro de la cocina. De ninguna manera. Esto es fundamental en la conducción política actual. Y esto, la maestría de cual yo estoy hablando, es del gran maestro de la política argentina que fue Juan Domingo Perón. Por lo tanto, para no hacerlo demasiado extenso esto,
Si Cristina llega a Buenos Aires y se mezcla con la tropa, sonamos todos, aunque les parezca mentira. Cristina es la voz de la estrategia, es la voz de lo infalible, es la voz que no puede errar ni equivocarse, porque si no se mezclaría y sería uno más de los nuestros, sería uno más entre nosotros. Entonces no va a faltar ningún tonto de estos diputaditos, senadorcitos o gobernadorcitos que les falta el respeto. O sea, correríamos el riesgo de ponerla en riesgo. O sea, correríamos el riesgo de ponerla en riesgo. Y eso no lo debemos hacer nunca. Así que ahí les dejo un pensamiento que ojalá también le llegue a Cristina. Que sería bueno que lo tenga en cuenta esto. Porque si ella hiciera otra cosa, que es lo que quieren todos, y el gobierno principalmente, manosearla, o sea, desprestigiarla, que ya lo he dicho en otro video, ensuciarla, convertirla en una más del montón para el manoseo, caeríamos en la trampa. Y el peronismo, si cae en la trampa a esta altura, no tiene perdón de Dios. Nosotros tenemos 50 años de experiencia política y un maestro inmortal, porque Perón, a 40 y pico años de haber muerto, sigue siendo la primera figura política del país.